jóvenes alumnos y alumnas del tercer año de secundaria. Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Tan solamente como una especie de introducción para seguir insistiendo a aquellos alumnos que no me están cumpliendo en forma regular. Son algunos, pero la mayoría les felicito porque están elevando las respuestas en forma puntual. Yo siempre les he dicho a ustedes de que tenemos que practicar los valores y la puntualidad y la responsabilidad son unos valores que tenemos que poner en práctica a través de la vida y por la vida. Tenemos que elaborar un banco de valores de repente en SECI, y cuando se elabora un banco de valores significa tener una relación de 10 o 15 valores. A eso se llama banco de valores. Y este banco de valores tenemos que jerarquizar. Entonces, ¿en qué consiste esta jerarquización? Consiste en cuál de estos 15 o 20 valores ocupa el número 1. Este que ha sido número 5, con jerarquía, ocupa el número 1 ahora, porque es de gran trascendencia, de gran importancia. Ustedes saben lo que significa ser puntual. Ustedes saben lo que significa ser responsable de vuestros actos. Ustedes saben qué significa ser solidarios. A eso se refiere la jerarquía de valores. Por eso estamos trabajando, poniendo en práctica los valores y desarrollando los contenidos. Ya seguramente tienen ustedes su cuaderno al día 1. Ya seguramente tiene su cuaderno, su material didáctico en estos momentos para anotar los puntos que ustedes pueden considerar importantes para su conocimiento, para su aprendizaje. Y ya hemos hablado 50.000 veces, Rosales Landa, que el aprendizaje viene a ser ¿qué cosa? El cambio de conducta, el cambio de comportamiento que nosotros experimentamos a través de la experiencia. A eso se llama aprendizaje. Tenemos que cambiar nuestra manera de ser. Si estudio, por ejemplo, un punto importante dentro de la historia del Perú, cómo fue ayer y cómo es hoy y cómo queremos que sea mañana. Eso es importante. Si yo estoy aprendiendo de cómo fue ayer y cómo es hoy, el aspecto social, económico y cómo quiero que sea mañana. ¿Sí? Nos habíamos quedado en la clase pasada, les hice algunas recomendaciones, ¿se acuerdan ustedes? Sobre el bicentenario de Sagrado Corazón. Ya están avanzando seguramente, porque la fecha máxima es el día 29. Así que el trabajo de calidad, contenido de calidad, se va a tener que agarrar y considerarlo dentro de la revista que los alumnos de educación secundaria van a tener que elaborar. Bien, en esta clase
vamos a recordar la última partecita de la clase anterior sobre lo que habíamos hablado, el Producto Bruto Interno, en qué consiste. Mendoza Vargas no está, Montesinos Bustamante. ¿Qué entiendes tú por Producto Bruto Interno? ¿Y qué entiendes tú por Producto Per Cápita? ¿En dónde diablo está la diferencia? Eso es dentro del sistema económico. Y les voy a recordar lo que les dije. El Producto Bruto Interno es el total de la producción que hemos realizado. Producto Bruto Interno. Y el Producto Per Cápita viene a ser ese total de producto que hemos alcanzado, lo vamos a dividir entre la cantidad de habitantes de un distrito, de una provincia, de una región o de un país, para saber cuánto le corresponde a cada habitante. A eso se denomina Producto Per Cápita. ¿Está claro? Ahora sí, creo que me han entendido. ¿Sí? Girando Rodríguez. ¿Me has entendido, hermano? Estoy hablando claro. Dextre Suárez. Estoy hablando claro. Y si es que no estoy hablando claro, que algún alumno o alumna me llame por teléfono a decirme, profesor, usted no está desarrollando su clase con claridad. Hay cierto oscurantismo, hay ciertas cositas que no lo entendemos o no lo entiendo. Entonces yo también para agarrar y empezar a prepararme más y mejor, pues claro, así como ustedes están cumpliendo, subiendo sus ejercicios de las actividades, entonces eso a mí me anima a ser cada día más claro y preciso en la explicación de los contenidos. Parece mentira, ¿sí? Eso uno lo anima, porque hay alumnos que responden. Bien. En esta tarde vamos a hablar un poco sobre los países en vías de desarrollo. Sobre los países en vías de desarrollo. Aquí está el librito donde yo he podido enterarme en los contenidos sobre los países en vías de desarrollo. Este librito dice dominación y subdesarrollo. Dominación y subdesarrollo. Les voy a poner un ejemplo nada más del país. Dominación, país desarrollado, Inglaterra. Y subdesarrollo, país ni siquiera que está en vías de desarrollo, sino en subdesarrollo, Perú. Entonces, ¿qué diferencia hay entre ese país desarrollado y el Perú como país subdesarrollado? Ya yo les he dicho en la clase pasada, los políticos, los empresarios, los capitalistas, de repente dicen que el Perú es un país en vías de desarrollo. No, pues, es un país subdesarrollado. ¿Por qué dice usted un país subdesarrollado? Lo vamos a ver ahora. ¿Cuáles son esos factores? ¿Cuáles son esas causas para decir que el Perú es un país subdesarrollado? Ojo con esto. Aquí está. Los países en vías de desarrollo o subdesarrollado son países que no han logrado, satisfacer las demandas de sus
ciudadanos no han logrado satisfacer las demandas de sus ciudadanos, las necesidades de sus ciudadanos. No han logrado, pues, a pesar que tienen cantidad de riquezas, sin embargo, no lo han logrado. Digo cantidad de riquezas porque nosotros hemos tenido riquezas naturales. Y les recuerdo, mis queridos amigos y amigas, como a Montesinos, Pajuelo, no está Pajuelo, Pizarro, Rosales Landa, parece que ha presentado un poquito tarde su trabajito. Les recuerdo cuando agarró Ramón Castilla, dijo, con el producto que estamos obteniendo del guano, el Perú está en la capacidad de cancelar su deuda externa. Miren, qué lindo esto desde el punto de vista, digamos, teórico. Con el producto del guano, el Perú está en la capacidad de cancelar sus deuda externa. Y yo pregunto, ¿lo canceló? Y la respuesta está dada. No lo canceló. Luego hemos tenido esta cuestión del caucho. En los países de Europa, una gran demanda de este material, de este recurso natural, una gran demanda en Francia, en Inglaterra, en Alemania, en España, el caucho. Hemos podido también agarrar y cancelar nuestra deuda externa. ¿Y lo hicimos? Lo dudo. Y es bueno dudar, ya yo les he dicho. Después de ello, hemos tenido nosotros y tenemos la pesca a nivel mundial por los años 1960. ¿Acaso no conseguimos el primer puesto en pesca? ¿El Perú acaso no fue el número 1 en pesca? ¿Y Japón acaso no estaba preocupado? Claro, pues. Después de la pesca, cualquier cantidad de recursos naturales les estoy diciendo ahora. Luego tenemos los minerales en el mar, en la costa, en la sierra, en la selva. Tenemos cualquier cantidad de recursos minerales, de esos bienes naturales. Con toda y nuestra biodiversidad en la Amazonía, nuestra biodiversidad en la costa, en la sierra y en la selva, somos un país rico en biodiversidad, en recursos naturales. Y sin embargo, de repente puede ser porque nos falta una gran administración de los recursos naturales y de los productos que podemos sacar de estos recursos naturales. Entonces aquí dice, son países que no han logrado satisfacer las demandas de sus ciudadanos. No, pues, ¿cuáles han sido los factores? ¿Cuáles han sido las causas? Hay un largo factor, digamos, las causas. Primero, por no tener una economía no industrializada. No tenemos una economía industrializada. ¿Por qué? Tendríamos que preguntar a los economistas y a los señores, digamos, del poder ejecutivo y legislativo. No tenemos una economía industrializada.
Según algunos comentarios, para tener una economía industrializada hay que invertir bastante, hay que invertir mucho. Y lo más fácil para nosotros es los recursos naturales como los minerales, hay que exportarlos. Y se terminó todo. En segundo lugar, poca industrialización o escasa industrialización son los países subdesarrollados o en vías de desarrollo. Otro factor, por una injusta distribución de los ingresos. Hay una injusta distribución de los ingresos, ¿sí? Al sector educación le dan una partecita. Al sector tal le dan otra partecita. ¿Por qué no priorizan sector educación y sector salud? ¿Por qué no priorizan? Hay que darle al sector salud y al sector educación. Ahora, con esto que nos hemos dado cuenta, la situación, cómo está en el sector salud y en educación. ¿Y cuánto de presupuesto le están asignando? Tienen una renta per cápita baja. Renta per cápita baja. Son países dependientes de los países desarrollados de los que obtienen tecnología. Somos países que dependemos de los países desarrollados y estos se han convertido en países desarrollados por su tecnología. ¿Somos dependientes o no? Sí, pues. Somos país dependiente de Estados Unidos, somos país dependiente de Inglaterra, somos países dependientes de Alemania, somos países dependientes de China, somos, desde el punto de vista económico estoy hablando, por si acaso. Existen grandes desigualdades en los sectores sociales de la población, como carencia alimenticia, una tremenda desigualdad, la nutrición y la alimentación. No es homogéneo, es heterogéneo. Sanidad, es decir, sector salud. El que no tiene plata, bueno, pues se va a la posta médica. Los de la zona rural llegan a la posta médica. Los habitantes, por decir, de Paramonga, si sienten mal de salud, vienen a Barranca. Los de Barranca, ¿a dónde diablos se van? Se van a Huacho. Los de Huacho están mal de salud, se van a Lima. Y los de Lima están mal de salud, se van a otros países. Se van a España, o se van a Cuba, o se van a Estados Unidos. Eso yo lo he detectado con gran disimulo. Con gran disimulo lo he detectado, esa situación. Sí, es cierto. Sanidad. Ahora que nos está pasando esta situación, las autoridades tienen que poner todo lo que puedan como para poder, ¿qué le digo? Brindar un buen servicio. Bienes con bienes y servicios. Bienes, ya yo les he dicho en qué consisten los bienes y en qué diablo consisten los servicios. Si hay instrumentos modernos en un hospital, seguramente que nos van a brindar un servicio eficiente, de calidad y eficaz. Pero si no tenemos esos bienes, ¿qué van a hacer los profesionales del sector salud? ¿Qué van a hacer? En educación, bienes y servicios. Tienen que tener los instrumentos, los materiales didácticos para que el profesor pueda trabajar.
Y si no tiene esos materiales didácticos, esas herramientas para que trabaje el profesor, ¿qué va a hacer el profesor? Por eso hay una población en esta situación. Otro punto, exportación de materias primas. Materias primas lo estamos exportando. Salen los minerales y rumbo hacia otro continente, hacia China, hacia Europa. País que no ha logrado autoimpulsarse y así alcanzar los más altos niveles de vida. No hemos alcanzado a autoimpulsarnos, pues no ha habido esa, digamos, esa capacidad como para impulsarnos y luego cambiar, o por lo menos empezar a dejar ese país subdesarrollado y empezar en vías de desarrollo. Otro factor, incapaz de usar en su provecho los recursos existentes de su territorio. Estamos utilizando los recursos aquí en el Perú que existen, lo estamos utilizando, lo estamos exportando, más lo estamos exportando, la lana, el algodón, el azúcar, antes lo exportábamos. Yo recuerdo el año 1960, 65, 70, rumbo hacia Cuba. ¿Dónde va este producto Cuba? Desde el punto de vista socioeconómico, bajos niveles de salubridad. ¿Cómo esa gente que vive en San Isidro, esa gente que vive en Miraflores, tienen cualquier cantidad de agua potable? Inclusive agarran, les sirve para en las tardes regar los jardines. En cambio, por San Cosme, en cambio, por Vía María, en cambio, por San Juan de Miraflores, agarran y tú estás utilizando el agua para regar algunos jardines que existe ahí entre la vida y la muerte, te llaman la atención. ¿Y por qué no llaman la atención así a los que trabajan por allá, los que riegan por allá, por San Isidro, por Miraflores? Bajos niveles de habitación, casuchas que ya se vienen abajo. Un pequeño movimiento sísmico y se fregó todo el asunto. Por esas zonas que he mencionado, por Comas, por San Martín de Porres, por allá por San Juan de Miraflores, por allá por Vía María, El Triunfo. Yo conozco todas esas zonas como si lo hubiera parido, pues. Conozco, pues, mi querido amigo Dextre Suárez, conozco. ¿Y cómo usted ha estado vagando en Lima, profesor? No, había una especie de intercambio entre el aspecto deportivo y el estudio en la universidad. Yo he sido un gran deportista. Ahí enseñé alguna vez la foto de mis compañeros de deporte, donde yo también estaba ahí de arquero. Lo enseñé a quién, a uno de mis alumnos, a Farfán. ¿Sí o no, Farfán? Por supuesto. Entonces hemos jugado en diferentes estadios. Hemos jugado en diferentes estadios de las grandes unidades escolares. Por eso conozco la realidad de cada asentamiento humano, de cada villorrio, de cada barrio. Hemos jugado en los estadios de las grandes unidades escolares. Hemos jugado en la Gran Unidad Escolar, en el estadio de la Gran Unidad Escolar con Ugarte. Ahí es donde estudió Alberto Fujimori su secundaria. Hemos jugado por allá, por el sur, por Barranco, por colegios
José María Eguren. Ahí estudió su secundaria. ¿Quién? Alan García Pérez. Ya ves, conozco pues los sitios, los lugares. Vestido. Desde el punto de vista socioeconómico, vestido a la moda. Y educación. Ellos de calidad. Y el pueblo. Y el pueblo. Otro punto. Grandes masas pauperizadas con altos índices de natalidad y mortalidad. Grandes masas pauperizadas y con altos índices de natalidad y mortalidad, sobre todo los niños y las mujeres en estado de gestación. Sí. Insuficiente producto nacional. Insuficiente producto nacional. Y baja tasa de crecimiento económico. Baja tasa de crecimiento económico. Predominio de las actividades extractivas sobre las industrias. Actividades extractivas sobre las industrias. Claro, si no teníamos nosotros pues el aspecto industrial en desarrollo tecnológico e industrial, tan solamente extractivas, es decir, sacar los productos de un sitio, de un lugar, extraer y se terminó todo. Para convertirlo en bienes y servicios ya no había, pues, había que exportarlos. Desocupación. Desocupación. Ahora tenemos desocupados como el 74-75% de la población está en situación de desocupados y se han convertido en trabajadores ilegales, informales. Y no me van a decir que no. Hay enfrentamientos en los mercados. En la mañana lo han pasado. Ya por aquí, por la parada, por la exparada. Bajos niveles técnicos y administrativos. Bajos niveles técnicos y administrativos. Claro, pues, si todo brinda eso a través del tarjetazo. Yo conozco a través del tarjetazo. No son gentes capacitadas, no son gentes actualizadas. Para firmar un documento, regrese dentro de 15 días. ¿Qué es eso, mis queridos alumnos y alumnas? Lo que se quiere es una administración de calidad. Una administración de calidad. ¿Sí? Esos son los principales, digamos, demandas que los ciudadanos no han conseguido hasta ahora. Vamos a otro punto. ¿Cómo es la pobreza en la economía global? O sea, dentro de la globalización. ¿Cuál es el comportamiento, la conducta de estos globalizadores? Sí, hemos hablado 50.000 veces sobre la globalización. ¿Qué diablo viene a ser la globalización? ¿Por qué ha alcanzado su apogeo la globalización? Por los diferentes medios de comunicación. Eso ya lo he dicho Villanueva. Más por las TIC. Gracias a esos medios de comunicación, la globalización está arriba. ¿Y quiénes lo manejan esos? Los grandes capitalistas, los países desarrollados. Y los países desarrollados agarran y miran la forma como deberían de ayudar a los países subdesarrollados. Lo dudo. Al contrario, los explotan. Vamos a ver. El liberalismo comercial. ¿Qué entiendes tú, Samamés? Caramba, hombre. Rosales Landa. ¿Qué diablo entiendes tú
por el liberalismo comercial. ¿Qué es para ti un liberalismo comercial o un liberalismo o neoliberalismo económico? Eso lo tienen que saber mis queridos alumnos y alumnas. El liberalismo económico o el neoliberalismo económico depende del Estado. No, profesor. ¿Y de quién depende? Del mismo dueño de la empresa. El dueño de la empresa es el que tiene que administrar su empresa, pues. Pero eso sí, basándose en las normas que el Estado hace de conocimiento para que ellos puedan poner en práctica. Dice, el liberalismo comercial no ha podido combatir el problema de la pobreza. El liberalismo comercial, el neoliberalismo económico, no ha podido combatir la pobreza que existe en los países subdesarrollados o países en vías de desarrollo. Pero sí ha contribuido al aumentar la riqueza de los países desarrollados que se encuentran en Europa. Eso es una injusticia. Por eso decimos de que ellos nunca distribuyen con equidad los bienes. ¿Sí? No ha podido combatir la pobreza en los países subdesarrollados, pero sí ha contribuido, ha aportado para el desarrollo que se encuentran en los países de Europa o que se encuentran en Estados Unidos y que se encuentran en algunos otros países desarrollados. Para ellos sí, hay que aportar, hay que apoyar. Y para los países subdesarrollados no. Hay que explotar sus recursos naturales y luego transformarlos en bienes y servicios y luego vender esos bienes y servicios a los mismos países subdesarrollados. Por eso, las personas más pobres a nivel universal, las personas más pobres a nivel mundial, viven en los países del África. ¿Qué mal? ¿Por qué? Porque estos países desarrollados se aprovechan de los bienes y recursos naturales de esos países africanos y luego se lo llevan a sus países de origen, ahí lo transforman esos recursos naturales y los venden a los habitantes de ese continente. No quieren llevar la industrialización allá, no, y no quieren crear grandes empresas industriales allá en África. Hay que explotarlos. Hay que utilizarlos para que trabajen. ¿Qué más? El desarrollo sostenible. Otro punto. ¿Qué diablo entiendes tú por desarrollo sostenible? Hemos hablado ayer acerca de Moseta. ¿Qué entiendes tú por esa palabrita desarrollo? ¿Qué significa la palabra desarrollo? Profesor, significa ir de menos a más. Muy bien. Desarrollo es de menos a más, porque cuanto más avanzas, estás en una situación mejor que cuando estuviste. ¿Sí? Claro, eso puede ser desde el punto de vista político, desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista
cultural, desde el punto de vista científico, desde el punto de vista tecnológico, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Acaso desde el punto de vista educativo no se alcanza un desarrollo cuando se va de menos a más? Desde el punto de vista cultural, ¿acaso no se alcanza un desarrollo cuando se va de menos a más? Sí se alcanza desarrollo, pues. Y desde el punto de vista económico, mejor aún todavía. Por eso yo algún día les dije, desarrollo significa vivir bien, satisfacer todas las necesidades humanas primarias. Eso significa desarrollo. Y los países que han estado en pobreza o subdesarrollados, ¿Inglaterra acaso nació o se originó un país desarrollado? No, fue un país subdesarrollado, Inglaterra, y gracias a la revolución industrial es el que Inglaterra ha ido de menos a más. ¿Y ahora qué? ¿Acaso no es un país desarrollado y se da el lujo de prestar dinero a los países que los solicitan? El desarrollo sostenible, ¿qué significa? Que ese desarrollo sostenible para satisfacer las necesidades humanas de la población en forma permanente. Es crecer, desarrollo, es crecer, pues es de menos, es ir de menos a más. Económicamente con una mayor equidad social. Equidad social. Hay como una balanza, ni para el uno ni para el otro, sino para ambos. Equidad social. Y preservación del ambiente. Preservación del ambiente. ¿Qué significa esto de preservación del ambiente? Tenemos que utilizar el medio ambiente, los recursos naturales en forma racional, pensando siempre en las generaciones de hoy y avisorando a las generaciones futuras. Y listo, ¿me han entendido o me están entendiendo? Para aquellos que les gusta el curso de economía, sobre todo, terminan su punto de secundaria y se van a la universidad a postular a ciencias económicas. Oigan, qué hermoso es esto. Esto implica, o sea, desarrollo sostenible implica ¿qué cosa? ¿Me están entendiendo? Iseki, García, La Torre, ¿me están entendiendo, por favor? Yo no estoy hablando en el desierto, no estoy arando en el desierto. Por favor, mis queridos alumnos, ustedes tienen que vivir esta situación. Estamos hablando de desarrollo sostenible, cierta equidad, una balanza sostenible para el uno y para el otro. Y no un desbalance, no. Ahí sería una injusticia del desarrollo sostenible. ¿Qué implica desarrollo sostenible? El uso racional y eficiente de los recursos. Uso racional y eficiente de los recursos naturales para que las generaciones presentes y las futuras generaciones pueden satisfacer sus necesidades humanas básicas de alimentación, de vestido, de vivienda, de educación y de salud, sobre todo. Eso significa desarrollo sostenible. ¿Por qué migran de la zona andina, de la selva hacia la costa? Porque no tienen pues estos bienes. No tienen ni siquiera una posta médica, no tienen una carretera, no tienen un puesto de la Policía Nacional,
no tienen colegios, no tienen institutos, no tienen universidades. Entonces, ¿qué hace esa gente? Tiene que emigrar, pues, hacia la costa. Y hablando de la costa, generalmente se largan a Lima. Y a vivir ¿dónde? Por el Cerro San Cristóbal. Ya en la punta del Cerro San Cristóbal ya llegaron las viviendas, los habitantes, y ya no hay espacio como para poder agarrar y recibir la migración de otros habitantes en esa zona. Ya está copadito ya, Cerro San Cristóbal. Otro, que los distintos sectores de la sociedad asuman compromisos en la aplicación del modelo sostenible según la situación específica de un país o de una comunidad. Según su situación de un país, de una comunidad, deben asumir esta situación de desarrollo sostenible. El Perú, ¿qué espera? Ahora con golpes tan fuertes en la vida, yo no sé qué es lo que están pensando ya las autoridades. Ya tienen que agarrar y empezar a elaborar proyectos, tienen que reunirse, tienen que dialogar, tienen que hablar, tienen que charlar sobre. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, la pandemia, el virus 19 creo que es. Para tal fin, las Naciones Unidas, la Organización de las Naciones Unidas, dentro de su organigrama, al responsable de un área ha organizado diversas cumbres a fin de construir el desarrollo sostenible. ¿Qué significa cumbres? Reuniones, pues, con los principales países a nivel universal. La ONU ha organizado estas cumbres, reuniones para tomar importantes acuerdos sobre lo que dice el desarrollo sostenible. Las cumbres, por ejemplo, en el año 1972, no está tan lejos. La primera cumbre en Estocolmo, Suecia. La primera cumbre que se llevó a cabo para este desarrollo sostenible. En 1992, en Río de Janeiro, Brasil, que se denominó, entre comillas, Cumbres de la Tierra. ¿Para qué? Para conseguir este desarrollo sostenible, para construir el desarrollo sostenible. En el año 2002, en Johannesburgo, Sudáfrica, otra cumbre que se llevó a cabo para construir, para trabajar y conseguir el desarrollo sostenible. En el año 2012, nuevamente en Río de Janeiro, Brasil, se sintió en esta cumbre se sintió ¿qué cosa? La ausencia, la no asistencia a esta cumbre que se llevó a cabo en Brasil en el 2012. Estados Unidos no asistió. Y le pusieron ahí, faltó. Alemania no asistió a esta cumbre y le pusieron, faltó.
Y Reino Unido, o sea, Inglaterra, tampoco. Miren que los principales países desarrollados a nivel universal no asistieron a esta cumbre para tomar importantes acuerdos sobre el desarrollo sostenible. Los programas de reforestación son parte del desarrollo sostenible. Los programas de reforestación son parte del desarrollo sostenible. Si tú arrancas una planta, hay que sembrar otro para que lo reemplace. Si tú agarras y estás en la selva y aprovechas esos recursos naturales, hay que hacerlo pues en forma racional, pensando en las futuras generaciones. Para eso es lo que tenemos que tener mucho en cuenta. No podemos agarrar y en forma irracional la biodiversidad de las plantas, fitoplancton, los animales, zooplancton. Hay animales, desde los animales modestos, nobles, hay animales salvajes, claro, como el león, el tigre, los zorros, cualquier cantidad en la selva, animales salvajes, estoy hablando a nivel mundial, a nivel universal. Tenemos que mantenerlo a esos animales, a esas plantas, aprovechar para nuestro bienestar y para las futuras generaciones, siempre y cuando se tenga que utilizar en forma racional, es decir, pensando siempre en nuestra generación y en las futuras generaciones, mis queridos amigos y amigas del tercer año de secundaria del Colegio Sagrado Corazón. ¿Está claro? Clarísimo, pues. Clarísimo. Les voy a dictar 3 preguntitas. Actividades. ¿Ya están ya listos? Gutiérrez, ¿ya están listos? Hidrogo, Jara Alba, ¿ya? ¿Listo? Mis queridos alumnos de tercero de secundaria. Primera pregunta. ¿Qué entiendes por economía sostenible? ¿Qué entiendes por economía sostenible? ¿Sí? 2. Explique lo que significa el ingreso per cápita. ¿Qué significa el ingreso per cápita? Estamos hablando desde el punto de vista económico, mis queridos amigos y amigas. Y pregunta número 3, ¿por qué los países en desarrollo, tienen el reto de incrementar sus tasas de escolaridad? Tienen el reto de incrementar sus tasas de escolaridad. Es decir, le dan una tremenda importancia a la escolaridad y le dan un buen presupuesto para que ellos puedan mejorar, para que ellos puedan desarrollar sus actividades educativas con calidad, con eficiencia y con eficacia. Listo, ¿me han entendido? Chao, hasta la próxima clase, mis queridos amigos.